Creía que podía beber como un caballero. Pero descubrió que hay algunos caballeros que no pueden beber. Nací en Cleveland, Ohio, en 1889, el último hijo de una familia de 8 hijos. Mis padres eran gente trabajadora. Mi padre trabajaba en el ferrocarril y era un veterano de la guerra civil. Recuerdo que en mi niñez, él se sentía incómodo alrededor de los niños, porque trataba de imponer una disciplina militar que le habían inculcado durante sus 3 años y medio de servicio militar. Los conflictos entre mi padre y mis hermanas, que eran maestras escolares, creaban un ambiente excelente para la clase de niño, que yo era, es decir, lo suficientemente listo y mono como para aprovecharme de cualquier pelea entre los adultos. En otras palabras, siempre estaba a salvo de las medidas disciplinarias de mi padre, y, al crecer así, tuve bastantes dificultades en la escuela. Las reglas eran para otros, no para mí. Claro que mi objetivo era salirme con la mía sin que me descubrieran. Mi madre tenía 89 años cuando murió y yo ya era un alcohólico empedernido para ese entonces. Ella era una mujer entregada a su familia y leal a su esposo. Pero las peleas no creaban un ambiente feliz para ella. Yo tenía 4 hermanos y 3 hermanas. Cuando vuelvo la vista al pasado, veo que todos los hermanos desarrollamos problemas de personalidad. Parece que mis hermanas no se vieron afectadas. Me afectó a mí, con una racha de mezquindad de diversos grados que me hacía hacer cosas para crear agitación y llamar la atención. Probé los efectos de la bebida a una temprana edad. De hecho, en una ocasión, me paró la policía y me llevó a casa. Tenía unos 16 años en aquel entonces. No fui a la escuela secundaria. Fui a 5 escuelas primarias, mayormente porque me echaban por mala conducta, pero finalmente me gradué del 8º grado. Siempre me interesó la mecánica, y después de una veintena de trabajos de todas clases, que duraban de 1 a 2 semanas, conseguí empleo como aprendiz de un fabricante de herramientas. Al estar bien interesado en el trabajo, cambié mi actitud lo suficiente como para dominar el oficio. Cumplí con mi aprendizaje, y me pusieron en el departamento de diseño. Eso fue en Cleveland. Como delineante, trabajé para diversas empresas grandes y adquirí una experiencia variada. Cerca de donde yo vivía, construyeron una nueva escuela superior vocacional y uno de los maestros me convenció de que yo necesitaba un poco de preparación en dibujo técnico si iba a ser un buen fabricante de herramientas. Así que empecé a estudiarlo y avancé rápidamente. La escuela entonces me consiguió un trabajo en el departamento de diseño de otra empresa. Después de pasar unos 2 años en diseño, decidí que quería una formación técnica. Para entonces tenía unos 18 años. No había hecho la secundaria, así que me puse a estudiar de noche para completar todos los requisitos y terminé en 2 años y 9 meses. Parecía que estaba dispuesto a mantener a raya los trastornos de personalidad, porque tenía un gran deseo de triunfar. Tenía un objetivo. Podía controlarme, pero por el camino había fiestas y ocasiones en que me emborrachaba. Aunque durante esta etapa, yo no era adicto a ningún patrón de tomar licor, cuando bebía era bastante desenfrenado. Entonces ingresé en la escuela CASE y trabajé mientras estudiaba hasta terminar. Era una escuela de ingeniería. Después de graduarme, me ofrecieron un trabajo bastante bueno que acepté. En el otoño del año en que me gradué, tomé parte en un litigio sobre la propiedad de invenciones y patentes. Esta experiencia me llevó a la escuela de Derecho, estudiando de noche. Completé los estudios en menos de 3 años, tomando los exámenes jurídicos estatales más exigentes y aprobándolos. No fue un deseo de estudiar la ley sobre patentes lo que me inspiró a estudiar Derecho, que ha sido mi profesión desde entonces. Estudié en la Facultad de Derecho sobre todo para aprender la ley de contratos, tras mi propia experiencia en litigios. Un año después, al terminar el curso sobre contratos, abandoné la facultad e hice trabajos de ingeniería para un bufete especializado en patentes a favor de clientes en dificultades, quienes no querían que su propio departamento de ingeniería se enterara de las mismas. Este trabajo me tomó un periodo de aproximadamente 2/3 de un año, y salió bien, así que decidí estudiar la ley de patentes. Volví a la escuela de leyes y tomé el doble de cursos, porque ya iba a tener 30 años y quería terminar lo antes posible. Todo el tiempo que estuve estudiando me mantuve yo mismo, trabajando como fabricante de herramientas y delineante. Me casé cuando tenía 28 años y empecé a estudiar Derecho después de casarme. De hecho, ya tenía 2 hijos cuando fui admitido en el colegio de abogados. Cuando tenía de 25 a 30 años, estaba tan ocupado que, aparte de algunas fiestas en la escuela y de grupos, no bebía mucho. Tenía mucho que hacer en mi vida y no parecía que necesitara estimulantes. Para cuando terminé los estudios de Derecho, ya había acumulado experiencia en leyes de patentes en la firma, especializada en patentes, y también había trabajado en Washington, donde resultó que yo era un capaz investigador de infracciones legales. En 1924, ya tenía suficientes clientes propios, y la firma me hizo un socio menor. Mi carrera de bebedor empezó como a los 4 años de haber avanzado en el bufete, y hacerme socio de ciertos clubes, sociedades y demás, todo esto durante la era de la prohibición. Yo tenía unos 37 o 38 años entonces. Durante la prohibición, todo alcohólico pensaba que era el mejor fabricante de licor, sin importar lo malo que fuera. Yo me especialicé en la preparación de vino de flores de saúco.
Hubo algunas ocasiones, por ejemplo, una vez que choqué el carro en que la policía me llevó a casa, pero no a la cárcel. Pero todo esto, en vez de ser un favor, me perjudicaba, porque para ese tiempo estaba repleto de autoestima por los logros que había alcanzado, profesional y financieramente. Las primeras indicaciones de un patrón alcohólico se dieron cuando iba a Nueva York por negocios, y me desaparecía e iba a parar a Filadelfia o Boston, por periodos de 2 o 3 días. Tenía que regresar a Nueva York y pasar a buscar mis cuentas y mi equipaje. Estos lapsos se hicieron más frecuentes, y yo decidí que cuando llegara a los 40, para lo cual faltaba poco, iba a dejar de beber. Llegaron y pasaron mis 40 años, y cambié la resolución a los 41 años, los 42. Y así seguí en el patrón habitual. Me di cuenta de que tenía un problema, aunque no lo entendía muy profundamente, porque mi orgullo no admitía que yo tuviera ningún problema de personalidad. No veía el por qué no podía beber como un caballero, y esa era mi ambición primordial, hasta que acabé en A. Este patrón se profundizó y empeoró. Me convertí en un bebedor constante que tenía que batallar fuerte para controlar la cantidad de alcohol que consumía cada día. Mi cartera de clientes había crecido al punto que podía descuidarla bastante, y así sucedió. Cuando surgía una situación que no podía explicar con mucha labia, sencillamente abandonaba el caso. En otras palabras, yo echaba al cliente antes de que el cliente me echara a mí. Era muy voluntarioso, empecinado en hacer lo que se me antojaba y conseguir las cosas que yo quería tener. Con respecto a la religión, en mi juventud tuve una formación católica. Asistí a una escuela católica y a una escuela pública. Nunca abandoné la iglesia, pero era un miembro poco asiduo, y nunca se me ocurrió que podría resolver mi problema aprovechándome de lo que ya tenía a mi alcance, sencillamente porque me negaba a reconocer el problema. El éxito que había mostrado al atender otros problemas en mi vida me convenció de que algún iba a poder beber como un caballero. Cuando yo tenía unos 47 años, después de engañarme a mí mismo de mil formas para controlar la bebida, llegué a una etapa en que estaba convencido de que era cuestión de beber cierta cantidad todos los días, y que el verdadero problema era controlar cuánto. Después de 2 o 3 años de batallar de esta forma, llegué a un punto de verdadera desesperación por poder alguna vez beber cada día solo la cantidad que no me hiciera daño. Y luego, en vez de pensar, lo que hacía era cálculos sobre cuánto me quedaba de vida y cuánto durarían mis bienes. Ya para entonces tenía un hijo en la universidad, otro en el colegio y una hija de unos 12 años. Mi efectividad profesional había disminuido, probablemente a un 25% de lo que debía ser. Tenía 2 socios. Sufrían por mi conducta, sin decir nada, pero lo hacían porque yo lograba conservar una cartera de clientes bastante grande. Probablemente pensaban que era inútil, que seguro yo era lo suficientemente inteligente para saber lo que estaba haciendo. Estaban equivocados. Nunca plantearon el problema. De hecho, analizándolo, a menudo he pensado que ellos habían llegado a la conclusión de que me tolerarían por un par de años más, que yo no podría vivir mucho más, y que heredarían lo que quedara del despacho. Eso no es raro. En cuanto a mi casa, yo no veía entonces, aunque, claro, lo veo ahora, que no era una situación feliz para mi esposa en absoluto. Mis hijos me habían perdido el respeto y, de hecho, no fue hasta después de 3 o 4 años de sobriedad que cualquiera de ellos me dijera una palabra que indicara que yo había recobrado siquiera un poco de su respeto. Tenía 49 años y medio cuando me hablaron por primera vez del grupo de Akron. No sabía que era un grupo, pero más tarde supe que mi esposa se había enterado de su existencia 9 meses antes, y que había rezado fervientemente para que llegara allí de alguna manera. Ella sabía que cualquier sugerencia que hiciera sobre mi forma de beber crearía un obstáculo, una apreciación de la que allí me siento agradecido. Si alguien se hubiera puesto a explicarme lo que era el movimiento de A y cuál era su verdadera función, probablemente hubiera hecho que tardara muchos años más en llegar, o tal vez no hubiera sobrevivido. Así, la historia de mi conocimiento de A empieza con las actividades de mi esposa. Ella tenía una peluquera que le hablaba de un cuñado que había sido un bebedor empedernido y de un doctor en Akron que lo había enderezado. Mi esposa no me contó esto, pero un domingo por la tarde, cuando Mary estaba tratando de ayudarme a despejar la mente, Clarence y su cuñada, la peluquera, vinieron a casa. Mary me los presentó y Clarence se dedicó a hacer su labor de paso 12. Yo estaba un poco asombrado de que alguien hablara de sí mismo, como lo estaba haciendo él, y mi impresión era que el tipo estaba un poco trastornado. Sin embargo, luego, en un par de ocasiones, Clarence parecía aparecerse en el último bar por el cual yo pasaba de camino a casa todos los días. Por supuesto que yo lo resentía y le ofrecí pagarle su comisión, la que fuera, si me hacía el favor de no molestarme más, pues yo había llegado a la conclusión de que él representaba alguna institución de alcohólicos. Una noche, yo había salido después de la cena para tomarme un par de tragos dobles y me quedé más tiempo de lo que solía normalmente. Cuando regresé a casa, allí estaba Clarence, sentado en el sofá con Beau W. No recuerdo los detalles de la conversación que tuvimos, pero creo que desafié a Beau a que me contara algo de... y recuerdo una cosa más, quería saber qué era lo que hacía tantas maravillas. Sobre la chimenea había un cuadro de Getsemaní y Beau señaló y dijo, ahí está. Para mí, no tenía mucho sentido.
También se habló del Dr. Bob y yo probablemente dije que iría a Akron con Bill a la mañana siguiente. A la mañana siguiente, mi esposa entró al cuarto y me despertó diciendo, ese hombre está abajo y dice que tú vas a ir a Akron con él. Yo le dije. ¿Y yo dije eso? Ella contestó, bueno, no estaría aquí si tú no lo dijiste. Y como yo era un hombre de palabra, le dije, bueno, si lo dije, entonces voy. Y fue con esa actitud que fui a Akron. Bill me compró 1 o 2 tragos por el camino. Dorothy S. nos acompañó. Y los tres fuimos al hospital municipal. Fuimos en mi auto y lo dejé en el estacionamiento. Bill me dejó en el ascensor y dijo, tu cuarto es el número tal, y no lo volví a ver en 6 meses. El médico de guardia vino, con un vaso de algo que me tumbó por unas 15 horas. Me interné en el hospital en abril de 1939. Creo que mi experiencia en el hospital fue estupenda, porque el Dr. Bob me dijo de inmediato que la medicina tenía poco que ver fuera de ayudarme a recobrar el apetito, nunca había estado hospitalizado. Hasta ese momento, porque yo no llamaba a un médico, cuando estaba reponiéndome de una terrible resaca. Tomaba barbitúricos. Es más, los últimos 3 años en que estuve bebiendo fueron una rutina de barbitúricos por la mañana, para dejar de temblar lo suficiente como para afeitarme y licor por la tarde. Empezando a eso de las 4:30, o 5, y tenía que luchar por no tomar un trago al mediodía o durante el día, porque pensaba que si tomaba un solo trago, olería como si me hubiera tomado una botella entera. El doctor Bob no me explicó todo el programa. Me sorprendió diciéndome que él era alcohólico, que había encontrado la manera que, hasta ese punto, le permitía vivir sin tomar, y que la idea principal era buscar cómo no tomarse el primer trago. Me contó que había otras personas que lo habían probado con éxito y que si me interesaba ver algunas de ellas, les pediría que vinieran a verme. Me parece que todos los miembros del grupo de Akron vinieron a verme, lo cual me impresionó muchísimo, no tanto por las historias que contaban, sino porque se tomaran el tiempo para venir a verme y hablarme sin siquiera saber quién era yo. Yo no sabía que había tal cosa como una actividad de grupo hasta que me dieron de alta del hospital. Salí un miércoles por la tarde, cené en Akron y luego fui a una casa donde participé en mi primera reunión. Había ido a varias de estas reuniones antes de enterarme de que no todos los que iban eran alcohólicos. Es decir, era como una mezcla de gente de los grupos Oxford, gente interesada en el problema del alcohólico, y los propios alcohólicos. Mi reacción a esas reuniones fue positiva. De hecho, nunca perdí la fe, ya que había tenido unas conversaciones de preparación con el Dr. Bob hacia el final de mi estancia en el hospital. Eran conversaciones bastante centradas en la cuestión espiritual. Hubo una experiencia con documento el doctor que me impresionó tremendamente. La tarde que me iban a dar de alta del hospital, él vino a verme y me preguntó si estaba dispuesto a tratar de seguir el programa. Le dije que esa era mi única intención. Eso fue después de 8 días en que no había probado licor. Entonces acercó la silla y, con una de sus rodillas, tocando la mía, dijo, ¿quieres rezar conmigo por tu éxito? Y entonces dijo una oración preciosa. Nunca he olvidado esa experiencia, y muchas veces en mi trabajo, con los nuevos miembros de A me siento un poco culpable, porque yo no he hecho lo mismo. Una de las cosas que se repetían mucho en las historias que me contaban era que, una vez que habían aceptado el programa, no volvían a tener ganas de tomarse un trago. No me convenció la primera vez que lo escuché, pero después de que unos 28 o 30 muchachos vinieron a verme y prácticamente todos habían dicho lo mismo, empecé a creerlo. En mi propia experiencia, me sentía tan jubiloso de hallarme sobrio, y tenía tanto que recuperar, que pasó un mes antes de que la idea ni siquiera se me ocurriera. Desde un principio realmente me liberé. No he vuelto a tener el deseo de tomar un trago. Documento recalcó la idea que esto era una enfermedad, pero él fue bastante franco conmigo. Le parecía que yo tenía suficiente fe en el Todopoderoso, para hablarme con bastante franqueza. Me señaló que probablemente era más una enfermedad moral o espiritual, que una enfermedad física. Fuimos a Akron por unas 6 semanas e hicimos muchas visitas a la gente de allá. Había entonces como unos 12 o 13 miembros de Cleveland que se habían mantenido sobrios entre un par de meses a un año y medio. Todos habían ido a Akron. Al final se decidió emprender la organización de un grupo en Cleveland. Hacia finales de mayo de 1939, se celebró en mi casa la primera reunión de Cleveland. En esa reunión había unos cuantos de Akron, y estaban presentes todos los de Cleveland. En cuanto a mi profesión, después de estar sobrio más o menos un mes, me di cuenta de que debía prepararme para separarme de mis socios, porque pensa va que nunca recuperaría su respeto, sin importar el tiempo que estuviera sobrio, y que yo me encontraría en desventaja. Todavía tenía suficientes clientes para poder ganarme la vida si solo trabajara. Así que tomé la decisión de poner en marcha mi propio bufete, especializado en ley de patentes para enero de 1940. Poco después de llegar a esta conclusión, me importunó otro muy conocido despacho de abogados especialistas en patentes para ayudarles con ciertas labores procesales, porque su abogado litigante había sufrido un infarto y le habían prohibido aparecerse en la corte. En algún momento de una de las conversaciones, mencioné que estaba pensando en crear un nuevo bufete.
Cuando escucharon eso, me persuadieron de dar el paso inmediatamente y unirme a ellos en calidad de socio principal, lo cual hice. En el otoño de 1939, descubrí que no estaba impedido mentalmente para trabajar como abogado litigante y después retomé mi práctica jurídica donde la había dejado cuando tenía unos 45 años. Mi salud física había sufrido mucho, pero empecé a recuperarme. De hecho, después de 6 meses consumiendo comida en lugar de whisky, engordé unas 30 libras. Me di cuenta de que no había nada más que pudiera decir para que mis hijos me vieran más favorablemente, que iba a tomar tiempo, pues también comprendía la intolerancia de los jóvenes con las faltas de sus mayores. Y creo que le ayudó muchísimo a mi familia, que todas las semanas se celebraran las reuniones de A en mi casa. Mi hijo mayor a veces asistía a las reuniones. Yo había aceptado el catolicismo en cierto modo, como una herencia. Mi educación había sido por lo general laica, con hincapié en la ciencia. Resolví que si iba a seguir en la Iglesia Católica, iba a conocer las raíces de la doctrina, puesto que esas raíces me habían causado cierta confusión. Así que me inscribí en la universidad para tomar de noche unos cursos de religión, que llevé durante un año. En resumen, puedo decir que A me ha convertido, espero, en un verdadero católico.